Bien, acabamos de ver las dos herramientas con las cuales vamos a simular y vamos a estudiar el funcionamiento de los circuitos en corrientes continuas. La ley de Ohm habla de la relación que hay entre la tensión y la corriente. Luego de Ohm apareció Kirchhoff, del cual se pronuncia en inglés Kirchhoff o en alemán Kirchhoff. En español generalmente le decimos Kirchhoff y se sobreentiende de quién estamos hablando. Kirchhoff lo que dice es que la energía en un circuito se conserva. O sea, si nosotros partimos de un punto en el circuito y hacemos un recorrido a lo largo del circuito y volvemos al mismo punto, la diferencia de potencial tiene que ser cero. O sea, no puede existir tensión que sea distinta de cero entre un mismo punto al hacer todo un recorrido a lo largo del circuito. O sea, si comenzamos en este punto con un nivel de tensión, cuando volvemos a ese punto tenemos que tener el mismo nivel de tensión, siempre con respecto a masa, ¿no? Kirchhoff define como malla a un camino cerrado o también se conoce como loop o como bucle. Eso quiere decir que si desde un punto podemos recorrer todo el circuito y volver al mismo punto, ahí hay una malla o hay un bucle o hay un camino cerrado. Kirchhoff lo que dice básicamente es que la sumatoria de todas las diferencias de potencial en las cuales se incurra a medida que se va recorriendo el circuito tiene que ser cero. ¿Dónde tenemos diferencias de potencial en este circuito que está acá? Bueno, la primera que nos encontramos al recorrer en el sentido de la corriente es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación justamente crea una diferencia de potencial igual a la cantidad de volts que representa esa fuente de alimentación en particular. Entonces, en el sentido de la corriente, nosotros vamos a estar pasando del terminal negativo al terminal positivo de la fuente de alimentación y lo que vamos a obtener es una diferencia de potencial positiva de V1 en este caso. Por ejemplo, si V1 fuese de 10 volts, nosotros al pasar desde A un punto que esté por encima de la fuente de alimentación, vamos a haber sumado 10 volts de potencial. Eso quiere decir que entre este punto que está acá y el punto original VA desde el cual comenzamos, va a haber 10 volts, que es justamente lo que aporta la fuente de alimentación. Ahora, luego, si nosotros seguimos recorriendo ese circuito, nos vamos a encontrar con la resistencia. En el sentido de la corriente, vamos a marcar que tenemos el positivo de la resistencia, las resistencias no tienen polaridad, pero con ese símbolo más lo que estamos representando es que la corriente va a ingresar por ese terminal y que va a salir por el terminal que está abajo. De vuelta, las resistencias no tienen polaridad, ese símbolo más y menos lo ponemos para indicar cómo va a circular la corriente por esa resistencia en particular. Ahora, la resistencia se opone a la circulación de la corriente. Entonces, la forma en la cual logra eso es haciendo que caiga la diferencia de potencial. Eso quiere decir que el potencial que habíamos sumado en este circuito a medida que lo íbamos recorriendo, esos 10 volts que teníamos cuando llegamos a este punto, luego de pasar por la resistencia van a caer. Y dado que este terminal de la resistencia se encuentra conectado al punto nuevamente del cual empezamos, eso quiere decir que según la ley de conservación de la energía de Kirchhoff, esos 10 volts van a caer todos sobre la resistencia. O sea que en este punto vamos a tener los 10 volts, pero en el punto que sigue vamos a tener 0 volts. Y es correcto porque entre este punto BA y este punto de acá, lo que tenemos es un conductor que tiene 0 resistencias. Así que están efectivamente al mismo nivel de potencial esos dos puntos. A esto se lo conoce como la ley de tensiones de Kirchhoff. Lo que pasa es que en los libros suelen estar mal traducidos del inglés y se lo representa como la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero el voltaje es una unidad de medida, los volts, no es un atributo físico, aunque traducido del inglés se suele decir voltaje. Nosotros nos vamos a referir siempre como tensión, pero lo marcamos ahí como que en los libros lo van a encontrar como la ley de voltajes de Kirchhoff. Viéndolo desde el punto de vista matemático, quiere decir que la tensión 1, B1, menos, y nosotros ya sabemos por ley de Ohm, que la tensión, si nosotros tenemos la resistencia y tenemos la corriente, es igual a la resistencia por la corriente. Así que este parámetro que está acá es la tensión que cae sobre la resistencia 1. Y lo que dice Kirchhoff es
la tensión 1 menos la tensión que cae sobre la resistencia 1 tiene que ser igual a 0. O sea, la tensión en B1 es igual a la tensión que cae sobre la resistencia 1. Son todas formas de decir lo mismo. Ahora con la LBK vamos a estudiar un circuito un poco más complejo que el anterior, pero no mucho más complejo. Veamos este circuito. También tenemos una fuente de alimentación que aporta la diferencia de potencial. Hay una corriente que circula en el sentido convencional de la corriente, pero ahora tenemos dos resistencias y a esta forma de conectar las resistencias la llamamos resistencias en serie. Está una en serie de la otra. Al tener un lazo cerrado, vemos que la corriente que circula por la primera resistencia tiene que ser la misma corriente que circula por la segunda resistencia, ¿sí? Hasta que se vuelva a cerrar el lazo. Luego recordamos que la LBK dice que la suma de las diferencias de potencial tiene, a lo largo de un bucle cerrado, tienen que ser igual a 0. O sea que si B1 está aportando una diferencia de potencial positiva, entonces R1 y R2 tienen que generar una diferencia de potencial negativa, ya que la suma de esa B1 más lo que va a caer en R1 y en R2 tiene que ser 0, porque la energía se conserva. Así que partimos de este punto, ¿sí? Volvemos a tomar la masa. Si partimos de este punto, vemos que en el sentido de circulación de la corriente, que lo elegimos arbitrariamente, podríamos haber elegido que la corriente circulara en el otro sentido. Lo que pasa es que cuando calculemos el valor de la corriente nos va a dar que es negativo si es que circulaba en el sentido contrario al que elegimos. Matemáticamente todo va a funcionar bien. Así que tomamos que la corriente circula de positivo a negativo. Partimos de este punto, del punto de masa, y lo que nos vamos a encontrar primero es la diferencia de potencial positivo de B1, porque pasamos del negativo a un punto positivo, o sea que aumentamos la diferencia de potencial. Así que eso lo representamos como B1 matemáticamente. Luego nos vamos a encontrar con que la corriente circula de positivo a negativo en la resistencia, y esto por ley de Ohm sabemos que la tensión que va a caer acá, la BR1 que va a caer, es igual a la corriente, que en este caso es esa corriente 1, por la resistencia. Así que acá lo que tenemos es la caída de la tensión en la resistencia 1. Pero este circuito sigue, y cuando seguimos nos encontramos con la segunda resistencia. Ahora, la corriente sigue siendo la misma, así que le vamos a restar la caída de la diferencia de potencial en la resistencia 2, eso es la corriente 1 nuevamente, pero ahora por el valor de la resistencia 2. Y esto es la caída de tensión en la resistencia 2. Bien, pasamos ahora estos términos sumando al otro lado, porque obviamente, bueno, esto tiene que ser igual a 0 por la conservación de la energía. Así que ahora lo que tenemos es que toda la tensión que sumamos en la fuente de alimentación va a ser igual a la caída de tensión de la resistencia 1 más la caída de tensión de la resistencia 2. Pero vemos que acá podemos sacar factor común la corriente, ya que la corriente es la misma que circula a lo largo de las dos resistencias. Así que si sacamos factor común la corriente, ahora nos queda multiplicados por la suma de R1 más R2. Y a esto ya le vemos forma parecida a algo. Esto es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que B es igual a I por R. Así que si tenemos una tensión acá y tenemos la corriente, esto sí o sí tiene que ser la resistencia. Así que vemos que cumpliendo con la ley de Ohm, la resistencia de este circuito, lo vamos a llamar resistencia equivalente, es la suma de las dos resistencias. Y eso va a valer siempre que tengamos resistencias en serie. Cuando tenemos resistencias en serie en un circuito, podemos calcular una resistencia equivalente, ¿sí? Como si acá tuviésemos una resistencia que representa el valor de esas dos resistencias en un único componente, y esa resistencia equivalente es igual a la suma de las dos resistencias, siempre y cuando tengamos resistencias en serie. Pero el justificativo de esto es la ley de conservación de la energía de Kirchhoff. Ahora, este circuito ya es un poco más complejo que el anterior y notamos que acá existe un punto que lo representamos como VA. Este punto antes no lo teníamos porque antes había una única resistencia, pero este es un punto donde la diferencia de potencial la podemos medir, por ejemplo, con respecto al negativo, con respecto a masa. Podemos calcular cuál es la diferencia de potencial que vamos a tener en ese punto.
Y de hecho tenemos dos formas de calcular cuál es esa diferencia de potencial que tenemos en ese punto. Si nosotros partimos del punto de masa, del punto del potencial negativo, y vamos en sentido de la corriente, ¿qué nos encontramos hasta llegar a ese punto BA? Lo primero que nos encontramos es la fuente de alimentación. Así que acá estamos aumentando el valor en B1. Pero luego, a medida que recorremos, nos encontramos con R1 que resta a la diferencia de potencial. Así que acá vamos a tener la tensión en R1. Y esto va a ser igual a la diferencia de potencial que vamos a tener en ese punto BA. O sea que partimos desde este punto de masa, que es la referencia, nos encontramos con la fuente de alimentación, supongamos que eso fuese 10 volt, aumenta el potencial en 10 volt, luego dependiendo de la corriente restamos la caída de potencial en esa resistencia y ahí vamos a llegar a cuál es el valor que tiene BA. O sea, no es otra cosa más que tomar el valor de B1 y restarle la corriente por R1. Y esto va a ser el valor de BA. Ahora, dijimos que había dos formas de llegar a este valor. ¿Cuál se les ocurre que puede ser la otra? La otra es justamente recorrer en el sentido inverso. Si estamos en este punto y recorremos la corriente, el circuito en el sentido inverso, vamos a encontrarnos de vuelta con ese valor BA. Ahora, si hacemos esto, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la resistencia R2. Y la resistencia R2 tiene una corriente I1 que circula de positivo a negativo. O sea que si nosotros vamos en el sentido inverso y nos encontramos con el negativo y pasamos al positivo, entonces estamos aumentando la diferencia de potencial. ¿En cuánto? En la tensión de la resistencia 2. ¿Y cuál es la tensión de la resistencia 2? Es equivalente a la corriente por la resistencia 2. Así que si tomamos la corriente por la resistencia 2, eso nos va a dar el nivel de potencial que tenemos en este punto BA, obviamente medido con respecto a masa. De cualquiera de los dos caminos, de cualquiera de las dos formas que lleguemos a ese punto BA, la diferencia de potencial nos tiene que dar la misma. Bien, hagamos un pequeño experimento con Cooks para verificar si esto que acabamos de estudiar es cierto o no. Entonces, tenemos una fuente de alimentación que nos está aportando 10 volts. Elegimos números redondos para que sea más o menos fácil de hacer las cuentas. Tenemos 10 volts y tenemos dos resistencias, R1 y R2. Una es de 4 ohms y la otra es de 6 ohms. Si sumamos, ya sabemos que en serie las resistencias se suman, lo acabamos de estudiar, pero la resistencia equivalente es de 4 más 6, o sea que es 10 ohms. Si tenemos 10 volts sobre 10 ohms, obviamente nos va a dar un ampere de circulación de corriente y 1, que es la corriente que circula acá. Entonces, estábamos interesados en este punto medio que está acá y dijimos que teníamos dos formas de calcularlo. Bueno, entonces veamos. Si partimos del punto de masa, del punto cero, y atravesamos en el sentido de la corriente la fuente de alimentación, acá vamos a estar sumando 10 volts de diferencia de potencial, ya que estamos atravesando de negativo a positivo en el sentido de la corriente una fuente de alimentación, así que esto nos aporta 10 volts de diferencia de potencial. Recorremos, 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 recorremos y llegamos a una resistencia. El sentido de circulación de esta resistencia es de positivo a negativo en este caso, así que esto nos va a restar diferencia de potencial. Esta resistencia es de 4 ohms y están circulando por esta resistencia 1 ampere. Así que la caída de tensión en esta resistencia tiene que ser de 4 volts. Así que eso se lo vamos a restar a los 10 que teníamos originalmente. Así que 10 menos 4 nos da 6 ohms, que el Cooks claramente representa es el nivel de tensión justo a la salida de la resistencia que está ahí. Ahora, si hubiésemos hecho el sentido contrario, o sea, hubiésemos recorrido en este sentido antihorario, ¿con qué nos encontrábamos desde este punto de masa? Nos encontrábamos con una resistencia en la cual el sentido de la corriente es de positivo a negativo, así que como nosotros vamos en el sentido inverso, nos va a aumentar, nos va a incrementar la diferencia potencial. Esta resistencia es de 6 ohms y le está circulando 1 ampere. Así que la caída de tensión en esta resistencia de positivo a negativo es de 6 volts. Pero ahora, como nosotros estamos yendo de negativo a positivo, esto nos va a sumar 6 volts.
Y acá nos encontramos con ese punto que estábamos tratando de ubicar. O sea que lo único que nos encontramos desde el punto de masa del potencial cero hasta que llegamos a ese punto que estábamos tratando de medir, que le habíamos puesto BA, es una resistencia que nos aporta tensión por 6 volts. Así que en este punto volvemos a obtener los 6 volts del que habíamos llegado con el camino inverso. Así que efectivamente vemos que la ley de tensión de Kirchhoff se cumple. Kirchhoff planteó su segunda ley, que es la ley de conservación de la carga eléctrica. Define algo que se llama nodo. Un nodo es un punto en un circuito en donde convergen, o sea, donde se unen tres o más conductores. ¿Sí? Tener un nodo de dos conductores mucho sentido no tiene porque no es otra cosa más que un cable, pero cuando ya tenemos tres o más conductores, a eso lo vamos a representar como un punto y lo vamos a llamar nodo. Lo que dice la ley de Kirchhoff es que las corrientes que ingresan a un nodo tienen que ser, o sea, el valor de la corriente tiene que ser el mismo valor de corriente que sale del nodo. En este caso tenemos, por ejemplo, una corriente que ingresa, así que las dos corrientes que salen, su magnitud tiene que ser, la suma de su magnitud tiene que ser igual a la corriente que entra. Dicho de otra forma, la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. O, de otra manera, las sumas de las corrientes en un nodo, obviamente cuando salen son negativas y cuando ingresan son positivas, por esta forma de referenciarlas, tiene que ser igual a cero. Eso quiere decir que se conserva la carga eléctrica. O, lo dicho de otra manera, no va a quedar ninguna carga almacenada en ese punto. Toda la corriente que entra sale. Si no, debería quedar almacenada carga en ese punto y eso no pasa por la conservación de la carga eléctrica que plantea Kirchhoff. Esta ley nos va a ser muy útil para analizar el circuito que tenemos a continuación. A diferencia del circuito anterior, bueno, tenemos también una fuente de alimentación, tenemos una corriente que es la que circula por la fuente de alimentación, pero acá tenemos dos resistencias que no se encuentran conectadas en serie, sino que se encuentran conectadas en paralelo. A este tipo de configuración la llamamos paralelo. Notemos que el terminal positivo de cada una de las resistencias se une en un punto, el terminal negativo de cada una de las resistencias se une en un punto. Entonces, a esta corriente que circula por la fuente de alimentación la llamamos I1, esa corriente I1 llega a este primer nodo que encuentra acá y se va a separar. Por un lado va a circular la corriente I2, que es la que circula por la resistencia 1, y por otro lado circula la corriente I3, que es la que circula por esta resistencia 2 que está acá. Entonces, la corriente I1 que ingresa a este nodo se va a separar en dos, en I2 y en I3, respectivamente. Así que planteamos que la corriente I1 es igual a la suma de I2 más I3. Esto es por la ley de conservación de la carga eléctrica, la ley de corrientes de Kirchhoff. Luego sabemos que la corriente I2, fijémonos que por lo único que pasa es por esta resistencia que está acá. Y por ley de Ohm nosotros sabemos que esa corriente I2 va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Esta resistencia R1 que está acá, ¿a qué tensión está conectada? Se encuentra conectada a la tensión de la fuente de alimentación. Así que lo que tenemos es B1 sobre el valor de la resistencia. Y esto nos va a dar el valor de esta corriente I2. Y a su vez pasa lo mismo con I3. I3 es una corriente que circula por la resistencia 2 que está ahí. Entonces, ¿a qué potencial se encuentra conectado? Y al de la fuente de alimentación. Así que tenemos B1 sobre R2. Este es el valor de la corriente I3 que está acá. Así que estas tres ecuaciones salen por ley de Ohm y por la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, la primera ecuación dice que I1 es la sumatoria de I2 e I3. Y nosotros tenemos cuánto es I2 y cuánto es I3. Así que lo planteamos. I1 no es otra cosa más que B1 sobre R1 más B1 sobre R2. ¿Y qué podemos hacer acá con esa ecuación que está ahí? Tenemos B1 y tenemos B1. Así que podemos sacar factor común B1 y nos queda que I1 es igual a B1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, si pasamos el valor de esta resistencia para el otro lado, lo que vamos a obtener es que B1 es igual a I1 sobre todo esto que está acá.
Pero si reescribimos la ecuación de otra manera, en realidad lo que tenemos es que B1 es igual a I1 por 1 sobre estas resistencias que teníamos acá sumadas. Pero ¿qué pasa? Esto vuelve a ser ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Así que todo este parámetro que está acá es la resistencia. Eso quiere decir que cuando tenemos resistencias en paralelo, podemos calcular la resistencia equivalente como 1 sobre, y tenemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Así que esta sería la forma de calcular cuál es la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias que están en paralelo. Algo interesante para destacar es que si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, la LBK, acá tenemos más de una malla, porque tenemos si partimos por ejemplo de este punto que está acá, tenemos una circulación de corriente que forma un loop cerrado que va a estar compuesto por I1 más I2. Después tenemos otra circulación de corriente que va a ser I1 más I3, que también forma un loop cerrado. Y también tenemos una más, que es esta que está acá. Así que tenemos tres circuitos cerrados sobre los cuales podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, volvemos al CUX y ahora armamos este modelo con resistencias en paralelo, y lo que estamos viendo es que efectivamente se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, ya que en este circuito tenemos una corriente que circula de 15 amperes y se divide en 10 amperes en la corriente que pasa por R1 y en 5 amperes en la corriente que circula por R2. Vemos que cada una de las resistencias se encuentra el potencial de la fuente de alimentación, las dos están al mismo potencial y lo que está ocurriendo es que justamente la corriente se divide. Si calculamos la resistencia equivalente, vamos a notar de que el valor de la resistencia equivalente va a ser menor que las dos resistencias que están acá. O sea, si tenemos una resistencia de 2 ohms y una resistencia de 4 ohms en paralelo, la resistencia equivalente va a ser menor que la más chica de esas dos resistencias. O sea, tiene que ser menor que 2 ohms. Y esto se entiende muy fácilmente si lo pensamos un poquito. Si nosotros tuviésemos una única resistencia, por ejemplo esta resistencia de 2 ohms, bueno, por ley de Ohm sacamos cuál es la corriente que tiene que circular por esa resistencia. Pero al agregar otra resistencia en paralelo, estamos creando otro camino por el cual puede circular la corriente. Entonces, la corriente va a encontrar menos resistencia en general, ya que tiene dos caminos distintos por los cuales circular. Por ende, la resistencia equivalente va a ser menor. En el otro caso, en el caso donde estábamos trabajando con resistencias en serie, cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia equivalente va a ser mayor que cualquiera de las dos resistencias que conforman el circuito en serie. Eso quiere decir que si tenemos dos resistencias en serie, va a haber más oposición a la corriente porque la misma corriente tiene que pasar por dos resistencias distintas. Así que va a aumentar la resistividad del circuito. Por ende, cuando calculamos resistencias equivalentes y las resistencias están en serie, la resistencia equivalente tiene que ser mayor que la más grande de las dos resistencias que estábamos sumando. Y en contrario, cuando estamos en paralelo, la resistencia equivalente tiene que ser menor que la más chica de las dos que están en paralelo.